decisión de generar puentes entre las culturas y los estudios sobre la literatura infantil y juvenil en nuestros países, bueno, me hayan recibido para poder dialogar acerca de un tema que también es otra de las cosas que destaco, la centralidad que este congreso le está dando a la poesía infantil, un tema que me parece que tiene un lugar, sigue teniendo un lugar menor dentro de tanto de la producción como de los estudios en relación con la literatura infantil y juvenil, y creo que bueno, que el día de cierre del congreso sea designado íntegramente para reflexionar, para pensar juntos acerca de esta zona de la literatura. Me parece absolutamente auspicioso, ¿no? Celebro que eso suceda. Bueno, la charla que voy a leer se llama La música del espacio, leer la partitura de la poesía infantil contemporánea. Más de 100 años después de que Mallarmé, en su prefacio a su enigmático poema que ven en imagen, Un golpe de dados jamás abolirá el azar, más de 100 años después de que Mallarmé hablara de leer su poesía configurada desde la ruptura y dispersión del verso como quien asiste a un concierto y escucha una sinfonía, me seduce retomar sus reflexiones en esta charla. Considero la manera en que este poeta, precursor de las vanguardias poéticas de principios del siglo XX, pensó y experimentó con la relación entre música, silencio, signos y espacio como una invitación lejana en el tiempo, pero cercana en las intenciones, a considerar estos cruces en la poesía que hoy se publica pensando en un público infantil y no solo. La mención de un programa rupturista sobre la poesía y lo poético, propuesto hace más de un siglo, es una excusa para dar perspectiva histórica a la insistencia de muchos poetas y estudiosos de lo poético en aludir a la música cuando se habla de la poesía. Esta es una versión traducida, y acá tenemos una de las páginas del poema de Mallarmé. Y sobre todo para preguntarnos si la poesía infantil que hoy se escribe se siente parte o no de esa historicidad de lo musical. Música y poesía están hermanadas desde su origen. La vieja palabra lírica es una evidencia material e histórica de esa fraternidad. Antes de que existiera la escritura, la poesía comenzó siendo oral y muchas veces acompañada con instrumentos y danzada. Del mismo modo que en la historia de la humanidad, la dimensión musical de lo poético es inaugural en la infancia. El ritmo, la sonoridad, la melodía son las primeras huellas de contacto con la poesía que habita aún antes de que se manifieste el habla. Los primeros gorjeos de los bebés, uso una metáfora no casualmente cercana al canto y a los pájaros, exploran y paladean el sonido proferido a través de repeticiones, primeras vocalizaciones y tonalidades de la voz, juegos con el aire y la respiración. La construcción del sentido, aún brumosa, se va manifestando a partir de esa urdimbre material sonora. En las primeras etapas de la vida, la balanza entre música y sentido parece inclinarse más a favor de la primera. A su vez, las primeras formaciones poéticas en estado de semilla, algunos de los primeros textos orales que probablemente reciban de quienes los crían o rodean, en muchos casos intentarán una empatía lúdica con esa exploración sonora inicial a partir de juegos de palabras y sonidos, canciones de cuna, cantos que incluyen palabras o sonidos inventados, variaciones personales de modos de decir y musical que reformulan cada vez distintas tradiciones o crean nuevas variaciones sonoras en la intimidad cotidiana. En esa etapa de la vida, una gran parte de los adultos
en sus comunicaciones con los bebés y niños pequeños, dan muestra de que privilegian a los juegos lingüísticos y poéticos como formas de encuentro con quienes se inician en el lenguaje hablado. La conciencia de esta experiencia poético-musical que nos atraviesa y nos une en el comienzo de nuestras trayectorias vitales, ubica a lo poético en relación con el cuerpo a través de la voz, tanto la que se dice como la que se escucha, y de todo lo que el estímulo fónico pone en movimiento en nuestra corporalidad. Sin embargo, la dimensión corporal, en la mayoría de los casos al poco tiempo queda en suspenso, eclipsada o directamente en el olvido, ni bien entra a tomar protagonismo el aprendizaje del sistema abstracto de la lengua, y sobre todo cuando la apropiación de la escritura, por medio del dominio gradual de la lectura silenciosa, acalla la vibración sonora de lo pronunciado a viva voz. Según George Young, una de las funciones de la poesía es devolver al niño, y yo agregaría también al adulto, la presencia de su cuerpo en la lengua. Si bien él habla de funciones de la poesía, yo prefiero hablar de potencialidades, ya que en literatura infantil la palabra función muchas veces es usada como un deber ser que la aleja de la literatura y el arte. Quiero entonces poner de relieve en esta charla el vínculo entre cuerpo, poesía y música como eje de diversos recorridos reflexivos sobre la poesía infantil, en particular aquella que busca caminos diferentes con respecto a la poesía tradicional o cercana a ella. Si consideramos esta tríada de conceptos, ¿no?, cuerpo, poesía y música, veremos que se abren muchas perspectivas no tan habituales en las reflexiones sobre la poesía para niños. Intentaré tomar solo alguno de estos caminos. Por un lado, pensar la musicalidad como una de las formas de sensibilización de la corporalidad a partir de la poesía para niños que se aparta de lo más convencional y conocido. Por otra parte, la manera en que se relacionan sonoridad, sentido y espacialidad, vínculo que a su vez suscita la posición del lector como un interpretante sensorial y activo. Por último, las implicancias que tienen estos modos de considerar la poesía y lo poético en posibles propuestas de lectura del género, tanto en contextos escolares como en otros contextos. Bueno, empiezo por el primer tema. La música en la poesía está asociada en muchísimas representaciones, casi con exclusividad, a un solo tipo de sonoridad, la que proporciona la rima, los versos medidos, las composiciones estróficas con estructuras mayormente fijas. Se trata de una musicalidad próxima a lo que describía recién, la más ligada a esa primera etapa vital tan sensible a lo sonoro, sin dejar de lado la riqueza de esa tradición y la eficacia inevitable de ese modo musical, que en muchísimos casos lamentablemente da lugar al facilismo, al efectismo, a la superficialidad y al estereotipo. Es interesante preguntarse por qué tanta resistencia en la poesía infantil, tanto en su producción como en la preferencia de los mediadores a la hora de elegir a otro tipo de musicalidad, que proviene fundamentalmente del verso libre. Aclaro que no se trata de proponer una oposición simplificadora e improductiva entre poesía métrica rimada y verso libre, sino, en vez de esa oposición improductiva, reflexionar sobre la propensión a un evidente conservadurismo en la producción poética más difundida y elegida. Mientras en la poesía para adultos, esta modalidad del verso, el verso libre, se fue consolidando a lo largo de todo el siglo XX y hoy representa la forma más acorde con la sensibilidad poética contemporánea, que tiende a considerar a la poesía métrica como anacrónica o cristalizada. En la poesía infantil solo aparece en una zona considerablemente menor de lo publicado y difundido. ¿Cuáles serán las causas
de esta tendencia predominante a conservar las viejas formas, aun cuando se las remoce con nuevos referentes o con un diálogo renovado con la ilustración y la edición del libro en su conjunto. Quizás se trate de una nostalgia de una gran parte de los adultos que lleva a identificar con las nuevas, que lleva a identificar a la infancia con una única forma de musicalidad. Una única forma de musicalidad que es la escuchada y leída en la propia infancia. O más allá de las ideas o representaciones de infancia, quizás la poca familiarización de los adultos con las nuevas formas de la poesía no escrita para público infantil, no tan nueva si pensamos en casi más de un siglo de desarrollo, lleve al desconocimiento de tales formaciones poéticas y la representación de una gran parte de la poesía contemporánea como alejadas de las ideas más extendidas sobre lo poético. Según la poeta y ensayista Denise Levertov, la sensibilidad contemporánea encuentra su expresión más acorde en la ruptura del verso, entendiendo tal ruptura como un quiebre de las reglas métricas tradicionales que impiden, salvo en sus usos irónicos, satíricos o experimentales, una perspectiva abierta de lo transmitido en el poema. Para Levertov, las formas que rompen el verso son más exploratorias y abiertas, porque se acercan con mayor justeza al proceso de pensar-sentir, ella lo dice como un todo, ¿no? Pensar-sentir, y no tanto a sus resultados. Estas formas están más alejadas de las certezas definitivas o de las conclusiones, y son más sutiles para revelar la provisoriedad y cualidad del pensamiento en su discurrir. La manera en que lo hacen es evitando la sujeción a métricas fijas del verso y liberándose de la necesaria concordancia de la rima. De ese modo es posible otra rítmica que intenta acercarse a las pausas mínimas entre palabras o frases, tal como escucha interiormente el oído de quien escribe el poema. Los poetas suelen sentir la música de ese devenir del pensamiento y el lenguaje, que más allá de la supuesta libertad, ¿no? La supuesta libertad de ese verso, ¿no? María Teresa Groto la llama libertad condicional, es sensibilísima a la alteración de la melodía, aunque se trate de un cantar disonante. La alteración sonora que provoca una palabra borrada o rubricada en otro verso en el proceso de hacer un poema o corregir ese poema tiene consecuencias, tanto en el verso medido como en el verso libre. Quienes escriben poesía tratan de ser fieles a la manera en que los sentidos y las formas cantan para ellos, y eso se vive como una ley que se reinaugura en cada poema. Ese canto no tiene solo una faz individual, que llevaría, entre otros factores, a una configuración probable del estilo de cada poeta, sino también una dimensión de época, de diversos grados y modos de pertenencia o resistencia a ciertas ideologías y tendencias en los discursos poéticos circulantes en momentos y lugares determinados. Es decir, la ruptura del verso no se ajustaría solo a la percepción atenta de las maneras en que nuestro discurrir interno genera una sintaxis propia, con una puntuación que no necesariamente se ajusta a la gramatical. También el quiebre del verso puede nutrirse, como ocurre con una buena parte de las poéticas recientes, de lo conversacional, de las inflexiones y sonoridades del habla cotidiana, de la canción popular, de la improvisación con la palabra y el cuerpo, de la poetización de discursos considerados no poéticos, como por ejemplo el discurso científico, el político, el sociológico, entre otras búsquedas de diversos modos de decir. Allí también podríamos preguntarnos si la poesía infantil que se produce y edita hoy dialoga o no con las búsquedas estéticas predominantes en la poesía adulta contemporánea
en sus propias geografías y en otras que ejerzan influencias diversas en el hacer poético. Nuevamente, es fácil advertir en la mayoría de lo publicado el corte entre las corrientes principales de la poesía destinada a adultos y lo que se produce y publica para niños. En este género se manifiesta una tendencia a la tradicionalización de las formas y el tratamiento del lenguaje que es más fuerte que en la narrativa destinada a niños. Como si la poesía fuera el reducto de la literatura infantil más endogámico y autocomplaciente, de un modo de ver la infancia que es poco proclive a las experimentaciones y por lo tanto más desatento a las búsquedas e innovaciones provenientes de lo poético no destinado a niños. Sin embargo, aunque la proporción todavía sea pequeña en relación con la corriente principal más cercana a lo tradicional, en los últimos años es posible observar con más nitidez unas poéticas que buscan caminos propios, en algunos casos en diálogo con las vanguardias del siglo pasado, y otras poéticas de la segunda parte de ese siglo y comienzos de este. Sacuden así el statu quo de un género en el que sigue vigente una visión nostálgica e infantilizadora de su público. La búsqueda de otro tipo de sonoridad que no se reduzcan al imperio de la rima o al ajuste métrico y estrófico, en ciertos casos llevan a un encuentro lúdico con el significante, como sucede con el reciente libro de David Wagner, publicado en 2013, con ilustraciones de Juan Lima, Cabía una vez. El título de este poemario juega con un doble eco que se expandirá luego al abrir el libro. Uno, el guiño al tiempo otro de las invenciones, ¿no? Cabía una vez, ¿no? Los relatos y los juegos, y un segundo eco, el deslizamiento del significante desde el haber al caber. La tapa, creada por Lima, retoma poéticamente estas posibles resonancias, jugando con el libro en su carácter de objeto al crear un efecto de profundidad. En una mano nocturna y con huellas sobre un fondo violeta, cabía una vez una luna calada en su palma, ¿no? Esta luna está calada en la tapa del libro. Este es el primer poema, Una mano. Cabía una vez una mano en un bolsillo, solo una vez, porque a la segunda ya no entraba. Pero la mano había cabido una vez. De eso se trata este cuento. El disparador de la invención en este poemario parece seguir el juego del significante comenzado con el título. Todos los poemas comienzan con una familiaridad sonora con el imperfecto cabía. Esa familia se abre de múltiples maneras al juego de una afinidad musical, podríamos decirlo de otro modo, una mirada original y refrescante, y yo incluso diría hasta paródica, sobre la rima, que admite parientes no solo verbales, tales como los sustantivos lavía, arpía, sandía, latía. ¿No? Vamos a ver el siguiente poema para ver un ejemplo de esto. Un enigma. La vía, una vez, no condujo a ninguna estación. ¿No rodaron trenes con su trocha? No. Qué fácil sería el enigma y qué simple sería la vía. El tiempo imperfecto también alterna con verbos en presente que comparten la sonoridad de la desinencia, tales como ansía, en el poema La música, y pasía en el poema Asnos, que es el que estamos viendo ahora. Pasía una vez un asno junto a un asno.
Lo mismo otra vez, un asno con otro asno. Ambos asnos eran el mismo, pero el uno no lo sabía y el otro menos que él. Las ilustraciones del poeta y artista visual Juan Lima condensan poéticamente la convivencia entre lo conocido y lo desconocido. El diseño del libro está pensado para que la poesía se arme como una invención a dos voces. El ojo lector va del poema visual al escrito y viceversa y asiste así a un humor de cámara. La estética de la propuesta gráfica tiene como constante el cruce inusual de dos elementos, como si se tratara de una greguería ilustrada. En la ilustración del poema Asnos, que estamos mirando, la duplicidad está sugerida a través de un juego metaficcional para hacer más evidente la crisis de identidad del asno en cuestión. Frente a otra tiranía frecuente en ciertas propuestas de lectura de poesía infantil, manifestada como ¿de qué se trata el poema?, también formulada a veces como ¿qué quiso decir el autor con este poema?, el poemario que había una vez subvierte explícitamente ese reduccionismo temático. El asunto deriva o se vuelve consecuencia de la potencia sonora de las palabras. El tema se subordina así a la primacía material del texto. Resuena aquí el sugestivo texto de Wagner, un ensayo muy particular que se los recomiendo, que está publicado en la revista Imaginaria, que se llama El tema no es el tema, ¿no? Es un ensayo ficción que habla justamente de una tendencia, habla críticamente, una tendencia bastante fuerte en la literatura infantil en general a hacer valer, a privilegiar lo argumental por sobre la textualidad, por sobre la forma, ¿no? Ese modo de desviarse de las tendencias más frecuentes en la relación de forma y significado en poesía infantil lleva a pensar que no basta con romper el verso y proponer otras musicalidades, sino se busca al mismo tiempo caminos alternativos a un imaginario romantizado y puerilizado sobre la poesía y los niños. Es decir, no alcanza con darle una mano de pintura a la fachada para cambiar las cosas.